Empecemos. ¿Qué son los derechos? Aquellas cosas que nos corresponden o que podemos hacer y que nadie puede impedirnos o quitarnos. Bien, tenemos los derechos civiles, que son las libertades de expresión, de circulación y de libertad religiosa. Ejemplo. Salir a comprar una cosa, Listo. Otro derecho. circular por la calle, Bien. Poder expresar alguna idea, ¿sí? claro, Publicar algo en un votar, diario o elegir tu religión, ¿sí? Los derechos políticos es elegir y ser elegido para cumplir funciones de gobierno. Ejemplo. votar a la persona que quieras, Bien. ser Postularte elegido, para cargo claro, público o votar en participar blanco, en la campaña. claro. Derechos sociales, trabajar, agremiarse, tener una vivienda digna, un salario justo, una jubilación. Entonces sería el Poder derecho a comprarte una trabajar, casa, poder comprar la propiedad y ganar el dinero. listo. Sí. Derechos colectivos, gozar de un ambiente sano y vivir en un mundo en paz. Por ejemplo, el acceso a la salud gratuita, Y educación. bien, a la educación o a un ambiente sano. ¿Sí? Ujú. Bueno, los derechos humanos, la generación de los derechos humanos, ¿sí? Los derechos humanos no son estáticos, por el contrario, fueron cambiando y se ampliaron con el paso del tiempo. Por eso, una de las maneras de agrupar los derechos humanos es las generaciones, es decir, según el momento en el que fueron surgiendo. Tenemos los derechos de primera generación, que son aquellos derechos civiles y políticos que fueron declarados tras las revoluciones de fines del siglo XVIII y comienzan en el siglo XIX tanto en Europa como en América, que son el derecho al voto, a la igualdad entre la ley y a elegir tu religión, ¿sí? Ujú. Los derechos de segunda generación, bien, que son los derechos a trabajar, a organizarse sindicalmente, a obtener seguridad social y a tener una vivienda digna, recibir educación gratuita y de calidad. Y los de Ujú. tercera generación hace referencia a un ambiente sano, a la tecnología como un bien que debe estar al servicio de la humanidad, la paz y la solidaridad, ¿sí? Ujú. Estos surgieron a partir de 1980, después de todos los sucesos de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, ¿sí? Sí. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son normas que conocemos y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en la que el individuo vive en sociedad y se relaciona entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Garantizan una vida digna de los seres humanos, convivencia en paz de todas las personas y apoyan los principios de libertad, igualdad y justicia. Características de los derechos humanos. Son universales, o sea que nos corresponden a todos, inalienables e irrenunciables, quiere decir que nadie puede quitarnos los derechos, ¿sí? O negociarlos o cambiarlos por nada. Indivisible, quiere decir que no nos pueden quitar los derechos, ni no pueden ser suprimidos. Y acumulables e imprescriptibles, que aunque las sociedades vayan cambiando a través del tiempo, los derechos no se reemplazan, ¿sí? Las garantías constitucionales, ¿sí? Con la reforma de 1994 se incorporó en la Constitución Nacional las garantías, ¿sí? Que son el habeas corpus, que es el de mayor antigüedad histórica, que protege la libertad del tránsito, ¿bien? Sin alterar el orden. Y evita el arresto sin una orden. El amparo, que protege los derechos de distintas libertades de tránsito reconocidos por la Constitución y las leyes de tratados internacionales. Y el habeas data, de recién incorporación al mundo, de las garantías que protegen la intimidad y resguarda los datos personales, ¿sí? Tenemos el derecho a conocer los datos personales que existen en un banco de datos. Por ejemplo, conexión de datos, impedir la difusión de datos dudosos y cancelar datos personales. ¿Quiénes protegen los derechos? Bueno, los derechos están protegidos
garantizan una vida digna de los seres humanos. Son la base de la libertad, la igualdad y la justicia y son reconocidos por las leyes, bien, que lo hacen obligatorio. Primero, todos debemos proteger los derechos y en segundo lugar, ¿quién debe proteger siempre los derechos? La Constitución, El Estado, el Estado. a través de la Constitución, las leyes y todos los tratados internacionales, ¿sí? Debe investigar las denuncias y reparar los daños, garantizar las garantías constitucionales y defensorías del pueblo. Después tenemos las organizaciones internacionales como el Comité de Derechos Humanos, bien, la OEA, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, ¿sí?